Bueno, buenas tardes a todos los que estáis online. Vamos a dar comienzo a la tercera sesión del quinto curso, El Mundo Clásico en las Ciencias y las Artes. Y hoy tenemos con nosotros a Esther Fernández Rodríguez, que es librera y editora. Os presento brevemente a Esther, para quien no la conozca. En el año 80 comenzó su andadura como librera en la prestigiosa librería Missner de Madrid y en el año 93, al cierre de esta, abre su propia librería especializada en filología clásica, la librería Áurea, a la que yo creo que ya podemos añadir también el epíteto de prestigiosa gracias a su labor. Y posteriormente, en el año 2000, da sus primeros pasos como editora con la creación de la editorial Áurea Clásicos, con el mismo nombre que la librería, que compaginó durante su tiempo como librera con la propia gestión de la librería. En esa editorial cuenta con más de 45 títulos publicados y todos relacionados con el mundo clásico. Y es una de las razones por las que está aquí también. Y actualmente solo está dedicada a la edición. Le agradezco mucho que haya venido hasta aquí para hacer la ponencia y le dejo la palabra para quien hemos venido a escuchar. Bueno, pues nada, muchas gracias a vosotros, muchas gracias a la Fundación Casa Murcia, gracias a Charo Guarino por haberse acordado de mí para estar hoy aquí. Se lo agradezco mucho, espero que se recupere pronto de su convalecencia. Y nada, y a ti, Pablo, por ser un cicerón estupendo, por enseñarme Murcia, que no conocía Murcia, y por ayudarme con todos estos papeles burocráticos que para mí siempre son un engorro hacer estas cosas. Nada, pues paso a hablaros un poquito de mi trayectoria como librera, que son 45 años, que dan para mucho, la verdad. Y bueno, empecé como librera y os voy a contar un poquito cómo ha cambiado el mundo del libro en estos años y también cómo se puede gestionar una magnífica librería sin ordenadores, ni internet, ni fases, ni redes sociales. Parece increíble en estos tiempos, pero funcionaba. Era una de las mejores librerías que había en España, la librería Missner. Mi andadura como librera comienza en el año 80, en aquellos maravillosos años en que los libros solo se compraban en librerías. Y la suerte que he tenido es que este primer trabajo de librera fue en la prestigiosa librería Missner de Madrid. El matrimonio Missner nos enseñó a mis compañeras y a mí a gestionar una librería entre cuyas tareas estaban, pues bueno, la atención a clientes, contabilidad, pedidos nacionales y extranjeros, importación y exportación, en fin, todo lo que hay que saber para poder llevar una librería sin un programa específico como ahora tienen todas. Podríamos decir que lo que ahora es una base de datos en cualquier ordenador de cualquier librería, en Missner era un enorme fichero con todas las fichas bibliográficas en papel, que se hacían a mano, evidentemente, claro, eh, con los títulos que entraban de cada libro, cada día en la librería. Estaban todas colocadas por orden alfabético del primer apellido del autor. Los pedidos se hacían en hojas de diferentes colores, esto no se lo cree nadie. Una librería que exportaba, que era increíble, pues los pedidos se hacían en diferentes colores, papelitos de colores, y cada uno era diferente. Era uno provincial, nacional o extranjero, blanco, verde, rosa. Y no se perdía un papel, ¿eh? No se perdía un papel. La librería Missner estaba especializada en humanidades y tenía unas magníficas secciones en español, francés, inglés y alemán. La exportación era uno de los pilares de Missner. Cada semana un camión pasaba a recoger los paquetes con los pedidos de universidades y clientes particulares de todo el mundo para llevarlos a la aduana. En mi primera etapa en Missner he llevado la sección de novela, poesía, teatro, clásicos españoles y las colecciones de Alianza, Libro de Bolsillo y Austral. Ya en la segunda etapa me pusieron al frente de las secciones de arqueología, historia antigua, clásicos latinos y griegos. Y en esta sección es donde he conocido a algunos de los que después serían mis clientes en Áurea. Y los que me animaron mucho también, que se quedaban sin librería donde poder comprar. Me animaron a poner la librería. Mi primer pedido de importación al frente de estas secciones fue el método de Orwell, Lingua Latina per se Illustrata, método que en aquellos años era muy complicado de conseguir y que me lo envió el propio autor. Bueno, era curiosísimo porque lo enviaba a Orwell directamente en un paquetito con un lacito, como se hacían antes los paquetitos, con una cuerdita y la factura a mano,
y el paquete, el nombre de todo a mano. Y bueno, como curiosidad, os puedo decir que el encargo de este método me lo hizo el señor Carlos Zurita, marido de la infanta Margarita de Borbón, que parece que estaba dispuesto a aprender latín, lo cual me pongo la el hecho de tener ya un cliente por aquella época con el método de orden. Y bueno, he trabajado en la librería Missner más de 15 años. Y a pesar del régimen prusiano con el que nos trataban, que eran muy, muy alemanes, siempre les estaré agradecida por lo que aprendí, por haber conocido entre sus clientes a personas muy relevantes dentro del mundo de la política y de la cultura. Os puedo contar que los sábados por la mañana había gente que iba a la librería solo para ver qué personas conocidas estaban de visita en Missner. Se podían encontrar con presidentes de gobierno, con ministros, embajadores, también con escritores como Rafael Alberti, García Márquez, Torrente Ballester, Gabriel Celaya, José Luis San Pedro, Juan Benet, Julio Caro Baroja, Carlos García Gual, Octavio Paz, Emilio Lledó. Todos eran clientes habituales de Bismarck y era muy fácil verlos en cualquier día, en cualquier momento en la librería. También he conocido a Enrique Terno Galván cuando era alcalde de Madrid. Él fue uno de los intelectuales que les prestó dinero al matrimonio Missner para comprar el local que tuvieron en la calle de José Ortega y Gasset. Era un local de 300 metros cuadrados en pleno barrio de Salamanca. Es un local. Y era muy curioso porque Tierno Galván, todos los 30 de cada mes, se presentaba en la librería para ir a cobrar su parte del préstamo hasta que la deuda quedó saldada. A mí me llamaba mucho la atención que yo lo veía entrar, se iba al despacho del señor Misner y salía. Y yo decía, este hombre no compra un libro, no mira una estantería, nada, ¿a qué viene? Me dijeron, viene a cobrar lo que se debe. Los señores Misner se jubilaron en el año 87 y vendieron la librería al financiero Jack Achuel. El señor Achuel vendió el local de la calle Ortega y Gasset y la librería se trasladó a la calle Tamayo Aus. Se inauguró este nuevo local en la librería con una magnífica exposición de Borges, que era de propiedad de Achuel. La exposición se llamó Borges y los libros. Se encargó de la inauguración Carlos García Gual, que dijo en su discurso sobre Borges, como otros se vanagloriaban de los libros que habían escrito, él se jactaba de los que había leído. Y en este nuevo local estaríamos hasta junio del año 93. En junio del año 93, la librería Missner cerró definitivamente. Y después de muchas dudas y animadas por mi marido y por los clientes de filología clásica que se quedaban sin una librería donde poder comprar sus libros de la especialidad y que prometieron seguir como clientes de Áurea, en 1993 abrimos Áurea Clásicos. Y bueno, los clientes cumplieron su palabra y fueron nuestros primeros clientes, la verdad. Áurea Clásico fue la primera y única librería en España especializada al 100% en filología clásica y lo hemos mantenido durante estos 30 años. El nuevo propietario de Missner, al saber que mi intención era abrir mi propia librería, tuvo un gesto del que estoy muy agradecida, pues me dijo que podía quedarme con todo lo que quisiera del local de Missner. Y bueno, todo lo que quisiera, todo. No había ordenadores, pero bueno, máquinas de escribir, sillas, mesas, lo que quisiera, todo el material de oficina, todo lo que quisiera. Pero lo más sorprendente fue el regalo del fichero de clientes, por el que otras empresas estaban ofreciendo unas cantidades considerables. Es que el fichero de clientes de Business eran todas las universidades de todo el mundo, todos los profesores de todo el mundo. Y bueno, fue un gesto que se lo agradecí muchísimo, claro. Y gracias a este regalo, a los 2 meses de abrir Aurea Clásicos, ya estábamos exportando a universidades europeas y americanas. Este primer local estaba en la calle Cardenal Cisneros. En aquel momento era una de las librerías más bonitas de Madrid. Estilo inglés, todo de madera, incluso los escaparates, con un espacio dedicado a exposiciones. La inauguración fue una lectura de poemas de Luis Alberto de Cuenca, Juan Carlos Mestre, que le acababan de dar el premio Donais en aquel momento, y Jesús Díez. Y la verdad que la atmósfera que se creó entre los asistentes fue muy especial. Y según nos comentó Luis Alberto de Cuenca, que nunca había sentido que los poemas que estaba leyendo llegara con tanta intensidad al público que le estaba escuchando.
Y al año siguiente de abrir la librería participamos en nuestra primera feria del libro. Llevamos a los autores clásicos al Parque de Retiro, sin una cierta, sí, no sin una cierta congoja de pensar cómo iba a resultar aquella experiencia. Por primera vez en la Feria del Libro de Madrid, una caseta especializada en filología clásica. Teníamos un miedo. Y bueno, el rótulo que pusimos en la caseta, en aquella nuestra primera feria, fue el de filología clásica. Y la falta de experiencia no nos hizo ver que los miles de personas que pasaban por delante de la caseta no sabían lo que era filología clásica y miraban y decían, ¿esto qué es? ¿Eh? Y bueno, al año siguiente aprendimos y al año siguiente pusimos en el rótulo clásicos de Grecia y Roma, punto, mitología, éxito total. La cosa cambió considerablemente, los resultados no podían ser más satisfactorios. Cada año se acercaba más público a nuestra caseta y, en consecuencia, la facturación cada vez era mayor, porque el coste de la Feria del Libro de Madrid es muy alto, muy elevado. El precio de la caseta es altísimo, son 15 días, es altísimo. El seguro, los transportes de los libros, todo. Y luego, bueno, en la feria se hace un 10% de descuento a todo el público. Y un 5% lo asumimos las librerías y el otro 5% los asumen las editoriales que nos añaden al descuento habitual que nos hacen durante todo el año, asumen un 5%, nos hacen un 5% más para, bueno, para cubrir ese 10 que hacemos a todo el público. Y bueno, para el público dura 15 días, pero para las librerías 18 días entre montar, desmontar, colocar y no colocar, y es tremendo, es agotador completamente. Y bueno, hemos contado con un lujo de autores firmando en nuestra caseta cada año como García Gual, Emilio Lledó, Javier Negrete, Santiago Posteguillo, Andrea Marcolongo, Marcos Chicot, David Fernández de la Fuente, Emilio del Río, Néstor Márquez, en fin, que 30 años de feria dan para mucho. Y anécdotas, nos cuento. O sea, anécdotas de la feria. eh, ¿Te cuento una? Por ejemplo, de la feria. Pues mira, cuando Gredos sacó el María Moliner en bolsillo, en un solo tomo, no bolsillo, en un solo tomo, bueno, está tapadura, pero en un solo tomo, me pidieron permiso para poner en la caseta publicidad para que se vendiera y que se conociera. Y entonces, María Moliner, diccionario, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues vino una señora, cogió un ejemplar, me lo dio y me dijo que se lo firmara. Y entonces era como, señora, yo no soy María Moliner. Yo no soy María Moliner. Y entonces estaba, justo que estaba, yo no sé, Emilia Fernández de Mier, me parece que estaba conmigo, Emilia Fernández de Mier, justo en aquel momento, ¿eres tonta? La señora se va tan contenta a su casa que piensa y le dice a todos sus amigos que me van a Pues tenía que haberlo hecho, pero la verdad que se me quedó un poco cara así de tonta y no me atreví yo a firmarle como María Moliner. Y bueno, en la última feria, en las anteriores, porque una cosa que le encanta a Emilio Lledó es la feria, el trato con la gente. Le encanta. Lo de ir a recoger premios y eso no le gusta mucho. Pero lo de firmar en la feria le gusta muchísimo. Y bueno, fue todo un éxito. Cada vez que va a firmar es un éxito. Y nunca en la historia de la Feria del Libro de Madrid, un filósofo de 97 años, que fue la feria esta, no, la anterior, porque acaba de sacar un libro. Tuvo tal afluencia de público para firmar que hasta el punto de que tuvieron que venir de seguridad para controlar en la fila que había de admiradores. Vinieron a filmarlo y todo. Y en la caseta de al lado nos decía, pero tenéis un señor que firma, sí, pero va a firmar algo. ¿Pero va a firmar algo? Y le dije, pues no, cuando estaba alucinado completamente. Recuerdo también la feria que se le celebró al mes siguiente de estrenarse la película de Troya. Sin entrar en consideraciones con los turistas que creen que las películas tienen que ser fieles al texto, os puedo decir que nunca vendí tantas Iliadas como en aquella feria. El primer fin de semana agoté todas las ediciones que había llevado para los 15 días que dura la feria. Creo que si unos adolescentes van a la feria a comprar el libro de Homero y no el de cualquier youtuber de moda, la labor de divulgación de la película para mí es excelente. Desgraciadamente, en este local de Cardenal Cisneros estuvimos solo 3 años,
Los gastos desmesurados eran una sangría que no nos podíamos permitir más tiempo. A los 3 años de estar en Cardenal Cisneros, nos trasladamos a la calle Almansa, en Cuatro Caminos. Era un local interior, pero con un encanto especial, con luz natural por medio de claraboyas. Los clientes nos animaron a cambiar de local con tal de que no se cerrara la librería. Nos siguieron al nuevo local y fue una buena decisión. Los gastos eran 3 veces menores que en el otro local y pudimos invertir en libros de fondo y crear nuevas secciones. En el año 2007 firmamos varios contratos de colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid, con la Universidad de Pisa, la Universidad de Cagliari, en Cerdeña, y el Liceo Francés. En el caso de la Universidad Autónoma, el objetivo era que los alumnos, al terminar su carrera de Filología Clásica, tuvieran unas prácticas en la librería que les ayudara a conocer el mundo laboral. Y como resultado de esta experiencia, varios alumnos, al finalizar las prácticas con nosotros, trabajaron en diferentes librerías. En el caso de los alumnos franceses, el objetivo era perfeccionar el español, y los alumnos italianos que estudiaban filosofía clásicas y una asignatura que por lo menos en aquel momento no existía en España, que era informática humanística. Además de conseguir el primer objetivo, que era el de perfeccionar el español, pues en la mayoría de los casos pretendían también quedarse a trabajar en España. Y curiosamente recuerdo que al año de marcharse uno de los chicos que había estudiado esta carrera que no había aquí, eh, vi un anuncio de la UNED pidiendo un licenciado en informática humanística. No sé si ahora ya aquí la hay en alguna facultad, no sé si la dan en alguna universidad. Desde que abrimos en el año 93 hasta que lo dejamos en el año 2023, nos hemos tenido que ir reciclando constantemente, pensando en las necesidades de nuestros clientes. Primero informatizando la librería y realizando nuestras primeras páginas web, también adaptándonos a la asignatura de cultura clásica. Los docentes que impartían esta asignatura nos demandaban mucho material didáctico, como juegos de mesa y de ordenador, adaptaciones de obras clásicas para alumnos de secundaria, películas, etc. Solicitamos parte de este material al extranjero porque en aquellos años, en España, prácticamente no teníamos este tipo de material. Siempre habíamos trabajado con proveedores de libros, nunca de películas, ni de juegos de mesa, ni de ordenador. Entonces abrimos cuenta con todos estos proveedores y pudimos incluir una nueva sección en la librería de material audiovisual. Y hablando con los clientes, nos comentaban que ellos mismos tenían que elaborar el material para las clases, lo que resultaba ser un trabajo adicional al término de su jornada laboral. Pensamos que ya que le dedicaban tanto tiempo y esfuerzo, pues sería estupendo poder publicarlo para que otros docentes se beneficiaran de este material. Pero ¿quién iba a publicar un material didáctico para impartir unas clases de secundaria? Pues difícil estaba de encontrar a una editorial convencional para este menester. Y surgió la idea de que si nadie lo hacía, pues lo haríamos nosotros. Y nuestra primera publicación fueron unas magníficas diapositivas de nuestra querida amiga catedrática de griego, Sela Lamillo, que era una historia del arte a través de los mitos. Fueron 3 carpetas de 180 diapositivas cada una, con su libro de explicaciones correspondiente, que se llamaba La mitología clásica en el arte, los dioses. Y la segunda eran los héroes y la tercera la guerra de Troya. Fueron un éxito total en aquellos tiempos. Y me comentaban, bueno, todavía hace poco, todavía el año pasado, me estaban comentando algunos clientes que las seguían utilizando. Y bueno, sería una buena idea digitalizarlas, no sé, ya veremos. En la carpeta de los dioses, una de las diapositivas es la del juicio de París, de Antonio Mingote. Y entonces, claro, tuvimos que pedirle permiso a Mingote para poder publicarla. Y fue muy simpático porque nos mandó una carta muy simpática que nos decía: mis distinguidos amigos, les autorizo desde luego para reproducir en diapositiva mi cuadro sobre el juicio de París y que Dios se lo perdone. Gracias, muy cordialmente, Antonio Mingote. Estuvo muy simpático. Y bueno, el primer libro que publicamos es del profesor Fernando Lillo Redonet, que se titula El latín y el griego de tu vida. Después vendrían muchas más publicaciones, algunas de material didáctico y otras más como, bueno, métodos de griego, gramáticas de latín, el diccionario griego-español,
bueno, unas 45 publicaciones tenemos más o menos ahora en este momento. Bueno, tenemos que agradecer a los autores que confiaron en nuestra pequeña editorial, como Sela Alamillo, Fernando Lillo, Vicente Cristóbal, Rosario Guarino, Fon Albrecht, Mercedes Aguirre, Antonio Navarrete. Aunque parecen pocas, al ir compaginándolas con la gestión diaria de la librería nos ha supuesto un doble esfuerzo. Al tener la librería totalmente especializada, nos ha dado cierta ventaja sobre las librerías que son de temática general. Tenemos publicaciones, claro, de organismos oficiales, autores de obras propias, que por la temática nuestra solo nos dejaban sus publicaciones a nosotros, con lo cual nos lo tenían que comprar a nosotros, no estaban en otro sitio. Y, por ejemplo, editoriales como Ediciones Clásicas, que por no tener distribuidores, pues lo tenían nada. En Madrid, pues nosotros y 2 o 3 librerías más, y éramos los que teníamos su fondo. Y era el propio Alfonso Martínez, dueño de la editorial, que nos dejaba sus libros en la librería. Y el año pasado publicó una guía homérica y me incluyó en ella porque decía que yo era quien más libros de Homero había vendido en estos 45 años. Bueno, en la librería, no sé si alguno las habéis conocido, pero en nuestras estanterías no podía faltar la colección de Alma Mater, ediciones bilingües con español, publicadas por el CSIC, ejemplares de Bellet, Loef, Toynard, Oxford. Os comento esto por la competencia que tenemos todas las librerías, y en especial las de temática general. Es muy complicado competir con grandes plataformas como Amazon por el descuento del 5% que hacen y los gastos de envío a un coste mucho más bajo que no se puede competir. Una pequeña librería no puede competir haciendo un 5% de descuento y encima con unos gastos de envío por agencia bajísimos, porque el tanto por ciento de ganancia de ese 25-30% lo pierden con esto. Han obligado con estos descuentos y con estas competencias desleales, han obligado a la mayoría de librerías a tener que hacer también este descuento, a pesar de que su porcentaje de ganancia es muy inferior. Por suerte, en España tenemos la ley del precio fijo. Esto no lo sabe mucha gente, incluso compradores de libros, muy compradores de libros, no lo saben. El precio de venta al público del libro lo marca el editor y sobre este precio solo se puede hacer un 5% de descuento. Las librerías independientes solemos tener un 30% de descuento por parte de las editoriales. Y las grandes plataformas les hacen un 50 o un 60 de descuento del PVP. Si no tuviéramos la ley del precio fijo, podrían hacer unos descuentos mayores del 5% y las pequeñas librerías no podríamos competir y tendríamos que cerrar. Esto ya ha ocurrido en otros países que no tienen la ley del precio fijo, como Inglaterra. Y también en España, a pesar de tener precio fijo, han cerrado muchas librerías por no poder competir con grandes plataformas como Amazon, por ejemplo. Solo se puede hacer descuento del 10% el 23 de abril, que es el día del libro, y en la feria del libro. Nuestros clientes, además de los particulares, son instituciones públicas, privadas, como universidades, institutos, bibliotecas públicas. Los clientes particulares hace años eran prácticamente todos docentes que compraban material didáctico para su trabajo, los departamentos de latín, griego y cultura clásica. Contaban con unos presupuestos bastante aceptables y la mayoría lo gastaban en aula, nada que ver con lo de ahora, ¿eh? Presupuestos mal, muy mal. En todas las comunidades, yo creo. En los últimos años, con el éxito de la novela histórica, especialmente las inspiradas en Grecia y Roma, están interesados en nuestra especialidad todo tipo de personas, de muy diferentes profesiones. Esto hace que no solo lean novela, sino que el interés por el mundo clásico va más allá y se interesen por biografías, historia, vida cotidiana. Incluso hay quien se ha inscrito en clases para aprender latín. En este apartado tendremos que agradecer a Santiago Posteguillo con sus novelas sobre Grecia y Roma, a Marco Chicot sobre Grecia y la gran labor de divulgación que hacen del mundo clásico, sin olvidarnos del gran Javier Negrete. También la mitología ha despertado muchísimo interés estos últimos años. Las publicaciones, tanto para adultos como para adolescentes y niños, se han multiplicado. Ahora
Todas las editoriales publican adaptaciones para diferentes edades, de Odiseas, Ilíadas, Eneidas, mitos griegos y romanos, etc. Intentamos crear una especie de comunidad donde los clientes nos contaban sus necesidades y nosotros tratábamos de conseguir el material necesario. Esto se trasladó después, cuando disponíamos de redes sociales, a informar de cualquier tema relacionado con la especialidad. También con reuniones de la Asociación Círculos Latinos Matritensis para hablar en latín. El 23 de abril, el día del libro, nos reuníamos en la librería de la calle Almansa para leer El Quijote en latín, la traducción de Antonio Peral. Y bueno, cada año acudían más personas. El último año que estuvimos en este local, con lo pequeñito que era, éramos 35, que yo tuve que cerrar la puerta porque no podíamos entrar más ya. Cerramos la puerta porque ya no podíamos entrar más. Y bueno, se iba pasando el libro, se iba pasando el Quijote y cada uno leía un poquito, cada uno como puede decirlo, cada uno lo que pudiera. Y estuvo Emilio Lledó, en los últimos años, estuvo uno de los días, me lo había prometido que iba a venir, y vino Emilio Lledó, y él, en lugar de leer el Quijote, leyó, venía aprendido un poema que él quería leer en latín, y quiso leer quiso recitar un poema de Horacio. No leído, sino que se lo sabía de memoria. Y bueno, hacíamos actividades con grupos de recreación histórica para hacer llegar a los más jóvenes de forma lúdica la vida cotidiana en Roma. En el año 2016 recibimos el premio de la Asociación Española de Estudios Clásicos a la promoción y divulgación de la cultura clásica, lo que recibimos con agradecimiento y mucho orgullo al saber a qué personas e instituciones se le había concedido anteriormente este premio. La informatización de la librería, con programas de gestión, redes sociales, ha agilizado muchísimo el trabajo diario. Antes hacíamos unas listas de novedades en papel que teníamos que doblar y meter en sobres. Ahora se hace un botón de novedades, le das un boletín de novedades, sin meter en sobres nada, nada, le das a un botón y lo reciben 30.000 personas que se registraron en la web, en todo el mundo lo reciben en todo momento. Siempre hemos sentido la necesidad y el deseo de conseguir cualquier título que nos solicitaban, aunque el porcentaje de ganancia fuera mínimo o nulo. Tanto en pedidos españoles como extranjeros, y empleando el tiempo necesario en ello, en algunas ocasiones contábamos con ventaja al ser los autores de los títulos solicitados por estar agotados en la editorial, nuestros propios clientes. Eso me ha pasado bueno, conocer, hoy necesito este libro para un trabajo. ¿Y de quién es? De tal autor. Ah, le voy a llamar a ver si te queda alguno. Ay, que tengo que me regaló la editorial 5, te doy uno. Vale, pues dame uno. Bueno, pues hombre, esa labor era porque había mucho contacto y era por la especialidad, vamos. Y bueno, pues proporcionaban eso, algún ejemplar porque alguien lo necesitaba para un cliente especial para hacer algún trabajo. Pero yo he sido muy capazona siempre. La perseverancia hacía que consiguiera libros que muchas librerías daban por agotados, porque era muy pesada. Llamaba a la editorial, mírame en el almacén, a ver si le queda alguno. A los 4 días volvía a llamar. ¿No te ha parecido ninguno? Hombre, mírame, que necesito uno nada más. Era muy pesada y al final, por aburrimiento, muchas veces no servían los libros. Nada, y después llegó la pandemia. 3 meses con la librería cerrada, sin poder enviar pedidos, aunque en el caso de las librerías se podía estar en la librería con las puertas cerradas y nos dieron permiso para poder servir libros con las puertas cerradas, solo atendiendo los pedidos de la web. Pero en mi caso lo tenía prohibido por un motivo de salud y el médico no me permitía salir de casa. Ni a mí, bueno, ni a mí ni a mi marido, ni a cualquiera que estuviera en mi casa porque me podían contagiar, tenía las defensas bajas. Entonces los gastos del local eran los mismos. Entonces se nos ocurrió enviar un boletín a nuestros clientes con unos vales de diferente valor, hicimos de 15, de 20, de 30, 50, 100, eh, para que los comprasen en ese momento y los podían gastar durante todo el año, porque lo que necesitábamos era dinero efectivo en ese momento para cubrir los gastos de local y de bueno, los gastos de toda la librería estando cerrada. Y entonces se nos ocurrió en los vales poner esa cantidad y pusimos una, era una guerrera griega con un escudo. Y en el escudo pusimos en griego con el escudo o sobre él, lo que decían los espartanos.
y comenzamos a recibir pedidos que fue muy emocionante, la verdad, porque fueron muchísimos clientes que se hacían cargo de la situación, incluso llamándonos por teléfono, ofreciéndonos dinero en efectivo y algunos, algunos clientes, gente menos conocida, ¿no?, con la que tenía tanta confianza, sí que gastaron en libros durante todo el año, sí que gastaron esos vales que habían comprado, pero muchos no. Todavía hace poco, bueno, hace poco el año pasado, cuando ya dejamos la librería, empecé a sacar papeles y todavía había una carpeta de vales de gente que había comprado para lo de la pandemia y que no quiso gastar, no quiso comprar los libros. Y después de la pandemia y de 24 años en la calle Almansa, decidimos cambiar otra vez de local y volver a estar, como decimos los libreros, cara al público. Es una frase que a Emilio Lledó le encanta, cara al público, le encanta que digáis eso, cara al público. Y en este local estuvimos 3 años, que fue ya cuando ya nos jubilamos. Y al acercarse el día de mi jubilación, siempre he pensado que sería un pequeño fracaso que después de tanto esfuerzo y sacrificio, con momentos muy complicados, la librería no continuara con el mismo nombre y la misma labor en manos de otra persona. Y 2 años estuvimos haciendo entrevistas y manteniendo conversaciones con personas interesadas, pero tenían que cumplir con 2 requisitos. Esto era imprescindible: haber estudiado clásicas y ser conocedor del mundo del libro, y era una cosa como complicadísima. Por fin encontramos al candidato perfecto, que es, bueno, un librero con experiencia de 20 años y que había estudiado filología clásica. Y como nos dijo Santiago Posteguillo cuando se lo presentamos, nos dijo: por fin habéis acabado el casting. Porque llevábamos varios años diciendo, a ver si nos jubilamos también bien, a ver si nos jubilamos también bien. No encontrábamos a la persona que queríamos, pues cuando le dijimos: mira, por fin, Julio, que es librero y ha hecho clásicas. Hombre, habéis acabado el casting. Sí. Y bueno, pues no quiero terminar este repaso por mi vida de librería sin darte el reconocimiento que se merece a mi marido en todo este proceso, por la ayuda en la gestión de la librería diariamente. Como os habéis dado cuenta, en muchos de mis comentarios hablo en plural, y es por la presencia constante que la tengo. Y esperamos que la librería Áurea siga ayudando a todo el que esté interesado en el mundo clásico, por lo menos durante otros 30 años más. Y ya sabéis que la nueva dirección de la librería es Juan Antonio Vallejo Nájera Botas 25 y es libreriaaurea.com. Y bueno, no sé si tenemos tiempo, te cuento alguna anécdota. ¿Eso está todo ya? No, 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 sí. ¿Queréis que os cuente, por ejemplo, el mal humor que tenía Rafael Alberti? Sí. Sí. Y bueno, a ver, en Misner no se hacía descuento a nadie, estaba prohibido hacer descuento. Entonces, había gente es que queríamos que vinieran sin que se enteraran nuestros jefes. De vez en cuando les regalábamos un libro que equivalía a un pequeñito descuento de lo que compraban. Y entonces así conseguíamos que viniera, porque si no, él se quejaba: descuento en todas las librerías menos. Un día hicieron no sé si fue una representación era una obra de teatro de algo. Sé que nos invitaron al Teatro Español y mi marido quería que le firmara un libro él. También me lo había firmado en la librería, pero quería que se lo firmara él, quería de su puño y letra. Y yo le dije: no vayas, está hablando con Nuria Esper, que está comiendo calamares, no vayas, que tiene muy mal humor, ya verás. Que sí, que sí, que sí, que sí, que yo voy a que me lo firme, que voy a que me lo firme. Y fue a que se lo firmara. Le miro con una cara, le miro con una cara. Y él normalmente cuando te firma un libro te pintaba una palomita, la palomita esa que pintaba él. Bueno, pues le firmó el libro, le dejó la huella a los calamares, evidentemente. Y le pintó un caracol con unos cuernos que salían por toda la portada del libro. Unos cuernos impresionantes, ¿y sabes? Por haber ido. Bueno, pues no sé, Julio Caro Baroja. Mira, Julio Caro Baroja era muy introvertido, muy raro, muy introvertido. No hablaba con nadie, tanto tiempo atendiéndole. Yo hablo con todo el mundo y nada, era imposible hablar con él. Mantener una conversación era buenos días, buenas tardes, está lloviendo y se acabó. No podías más. Y un día
Pues no sé, yo soy como los niños pequeños que digo lo que me pasa por la cabeza. Yo lo veía tan solo siempre. Él compraba la parte griega de Bellet, de los autores griegos, y estaba haciendo la colección. Entonces venía todos los meses y compraba un montón de libros, ¿no? Era un dineral, un montón de libros y muy caros. En aquella época se conseguían, era complicado. Y era un dineral lo que costaban. Y venía todos los meses. Y un día se me ocurrió decirle, no sé cómo se me ocurrió decirle, porque no tenía confianza con él, porque no me dejaba tener confianza con él. Don Julio, usted lo que necesita es echarse una novia. Madre mía, salió corriendo, me dejó los libros allí. Me dejó los libros en la mesa y salió corriendo. Y yo decía, bueno, los libros ya se venderán. Digo, pero perder un cliente, ay Dios, yo ya estaba disgustadísimo, no sabía. No, al mes siguiente apareció a buscar los libros. Yo creo que pensó que le estaba tirando los teléfonos. Estaba ligando con él o algo así. Y bueno, dije, bueno, pues yo no le digo nada más, que se lleve los libros, se acabó. Buenos días, buenas tardes, está lloviendo y no está lloviendo. Y nunca más. O sea que, bueno. Y Emilio Lledó, hay una cosa muy simpática de una feria también, que él vive muy cerquita del Retiro. Tarda muy poco en llegar a las casetas, pero era una feria, tenía que firmar a las 12, eran las 12 menos 5 y no había aparecido. Y yo dije, uy, a ver si se ha olvidado, te llamé por teléfono. Y me envió, tú sabes que tienes que venir a firmar hoy. Pero bueno, me dice, pero bueno, alguien que escribió la memoria del Logos, ¿te crees? Que tiene que ir a firmar la caseta. Y dije, no, no, perdona, ahora mismo ahora mismo que estoy ahí. Digo, vale, vale, nada, tranquilo. O sea, bueno, que son 45 años de librera y en anécdotas de feria del libro, con los autores, con todo, muchísimas. O sea que, bueno, no, espero que os haya... Sí, no sé si en casa hay alguna pregunta, pero igual que comentabas lo de Troya, que se vendió la Ilíada, Sí, con alguna otra película, por ejemplo, 300 se con vendió Gladiator, en Gladiator. claro. ¿Y qué es lo que se vendió? Bueno, con Gladiator, bueno, lo que vendimos es que con Gladiator lo que se vendían eran libros de romanos, vida cotidiana, todo lo que tenía que ver claro, El ejército. y a raíz de la película sí que publicamos nosotros un libro que se llama Guía Didáctica de Gladiator, una guía didáctica que la hizo Fernando Olillo con otra chica. Y en esta sí que es los errores y, ¿sabes? Sí, Comparando un análisis qué es a partir de efectivamente, históricos. qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Pero a partir de todas pero todas las que han hecho la de Alejandro Magno también, porque ya no es que la gente se pueda interesar por la Ilíada, porque yo muchas veces pensaba, chavalillos, jovencillos, yo dije, la Ilíada no la de cualquiera, no es una adaptación, no es una adaptación. Pero bueno, lo tienen en su casa, saben, existe Homero, para ellos existe Homero y lo tienen en su casa. No sé si llegarán a leerlo o no llegarán a leerlo en algún momento, pero la divulgación que hacen es que es tremenda. La película de Troya fue una cosa impresionante, las Ilíadas que se vendieron. Y todas, porque lo bueno que tienen es lo que comentaba, que no solamente es que se interesen por la Ilíada, es que se interesan por el mundo en general, el mundo griego en general, vida cotidiana, o la película de Alejandro Magno. Oye, pues ¿quién era Filipo de Macedonia? Pues no hay una biografía de Filipo de Macedonia. No tienes ninguna. O sea, ¿sabes? Es como, incluso, ya te digo, gente que se ha apuntado a aprender latín porque quieren leer inscripciones y quieren leer ellos de primera mano, quieren aprender a leerla bueno, para, para sacar ellos sus propias conclusiones. O sea, que bueno, está muy bien. Yo no estoy nada en contra pues sí. Y luego se pueden editar las guías Y luego especiales. podemos editar las vías. Ahí tenemos una de Alejandro Magno, una de Troya y otra de Gladiator. Sí. Y otra pregunta, no sé si en casa pero la ordenación de lo que es la librería, ¿copiaste lo que estaba en Misner Sí, o más o menos, más o menos. Era eh, siempre orden alfabético para todo. Coloque lo que coloque, siempre orden alfabético. Y lo que tienes que tener es un criterio claro. Latinos, griegos y orden alfabético por autores. Ya está. Luego, porque si no, es que si no tienes un criterio muy claro, no sabes dónde están los libros. Te preguntan por un libro y no sabes dónde lo has colocado. Y entonces era
las secciones y dentro de las secciones, pero todo junto, no separar una colección o una editorial, no, no. Cicerón, todo es lo que tengo de Cicerón. Hubo una época en que sí tenía separado, porque no había espacio en Almansa, no era muy grande, eran 50 metros nada más, 50 metros cuadrados, que la Biblioteca Clásica Gredos la tuve que separar, la tenía entera, era cuando estaban los 400 y pico títulos. Ah, qué pena, por Sí, favor, de verdad. Que, que fíjate que eran una maravilla el verlo todo, eran dos estanterías de arriba abajo, dos bloques de estanterías de arriba abajo colocados. Todos. Y eso era la única que la tenía separada, porque bueno, más o menos te acuerdas, este autor también está en Gredos, ¿sabes? claro. Luego eran unos libros un poco más caros y yo siempre intentaba que si alguien me pedía una edición de lo que fuera, si la traducción de una editorial de bolsillo era buena, la traducción, no le metía por las narices la de Gredos porque iba a ganar un poco más. Siempre, pues oye, pues compra la de Alianza, la de Cátedra, que es muy buena, o es en bilingüe, o lo que sea. Hola, ¿qué tal? Muy bien, Pero eso muy es, bien. bueno, Y aparte de lo que son los autores clásicos, ¿había algún tipo de sección que se vendiera más, como lo que decías de historia militar o historia de Roma, historia de Grecia? La mitología. la mitología. La mitología tuvo un auge tremendo y la mitología se vendió, pues también porque se empezó a publicar muchísimo y porque se empezaron a hacer ediciones didácticas y para diferentes edades. Hubo muchísimas ediciones preciosas que leías, decías, a ver, si yo no puedo leerme la Ilíada porque es en verso y porque no llego a ella, hay unas ediciones estupendas que, claro, y por ahí es por donde más tiro. La mitología tiró muchísimo a nivel, quiero decir, a nivel general, no de gente de la especialidad. La gente de la especialidad te va buscando un libro. Quiero este libro de esta No, traducción. Adquiero esto. Quiero esta traducción de este libro. Ya está. sí. O sea, que a nivel general, tanto en la feria como en la librería, la mitología. Ah. Y bueno, había mucha diferencia entre estar en la calle Almansa, como decías, a los otros locales, de cara a ese nivel general que dices. Al nivel general, sí, porque es que en la calle Almansa, a pesar de estar 24 años, no lo conocía a nadie. Tú preguntabas en la calle Almansa, justo enfrente, que había un herbolario, y preguntaban, oye, ¿aquí hay una librería? No, aquí nunca ha habido una librería ni hay una librería. Solamente nos conocían en un centro cultural que estaba un poquito más para arriba, porque habíamos hecho alguna presentación allí, y eran los únicos que nos conocían. Pues claro, cuando nos trasladamos a la calle Pamplona, ya no tenía nada que ver porque ya como decía, una frase que le gusta a Emilio Lledó, estábamos cara al público, entonces ya nos conocían y la gente, más que nada para que siguiéramos, para que en su barrio hubiera una librería que les podía conseguir cualquier libro que quisieran eh, comprar o lo que fuera, nos estaban haciendo encargos. Pero los encargos que nos hacían no eran de la especialidad, eran porque no teníamos el Claro. general. Y claro, que Esa gente que acudía como cliente para una librería general, luego pasaba a la especialización. Sí, ahí está Robert Grace y ahí Sí, está, claro. Hoy vida cotidiana en Roma, entonces estas cosas bueno, hubo algunos títulos que fueron, no, el de Irene Vallejo. El de infinito. Irene Vallejo, al infinito un Funko, fue como da igual de que fueras y de que estudiaras y lo que fuera, el infinito un Funko lo tiene todo el mundo sí. y lo compró todo el mundo. Entonces había libros que sin ser de la especialidad porque hubo un día que era curioso que pasaron dos chicos. Anda, ¿habéis abierto aquí una librería? Sí, sí, pero estamos especializados. Ah, pero especializados. ¿Pero qué tenéis? Entraron, se pusieron a mirar la mesa de novedades y dijeron, anda, pues esto lo hemos comprado el otro día. Ah, pues este me interesa. Ah, pues esto también. Ah, pues... Y ya no te cuento nada, Marco Aurelio, y ya no te cuento nada, los estoicos, y ya, pues, con lo que se ha puesto de moda totalmente, Claro. Y totalmente. yo sigo con una última pregunta, no sé si alguien tendrá, pero Ujú. con todo el registro que habéis llevado a lo largo de los años de las ventas, y eso, ¿hay algún autor que destaque o al ¿De grupo quién? ¿De los Del clásicos? clásico, sí. Eh, bueno, a ver, destacan, pero ¿por qué destacan?
porque son los profes los que les mandan a los alumnos que vengan a comprar un libro, no porque el mismo autor sea de que diga a la gente, ay, voy a leer a Virgilio porque me encanta Virgilio. No, es que tienen el profe que les dice comprar a Virgilio porque os lo voy a mandar dentro, tenéis un examen dentro de 3 días. No, dentro de los clásicos no. A ver, a lo mejor dentro de los que escriben sobre los clásicos, por ejemplo, García Gual, Mm, pues García Gual vende muchísimo, ¿sabes? mm. Claro, pero dentro de los autores clásicos es más lo que necesitan para los estudios, para los trabajos. Pues esa es. Que me han puesto, bueno, estaban felicitándote en el chat, que no sé si se ve, y es que he puesto una pregunta aquí, aparece el chat. Qué cosa más moderna, por Sí, Dios. bueno, te dan las gracias por la ponencia y por la labor a lo largo de los años. Y entonces me han comentado que he puesto para una pregunta del formulario, voy a hacerla. Cuando Que he pueda puesto- ser, yo también quiero intervenir Sí, bueno, claro, brevemente. adelante. Bueno, pues gracias por esta exposición sintetizada de tu trayectoria. Yo estoy con Paco García Jurado en que tienes que escribir ese libro, con todas esas anécdotas que te has guardado, sin duda, y con Sí, sí, muchos datos que a lo largo del tiempo has ido acumulando. Y antes han mencionado a Fernando Lillo y a otra chica es Engracia Muñoz Santos, que es especialista en gladiadores y eso, gracias. Que no me ella acuerdo. además Gracias. estuvo invitada en estos cursos de la SEC también en una de las ediciones. Y Ajá. también agradecerte porque antes me han mencionado, yo soy la agradecida porque no confiaras en el vuelo de palabras que salió en tu sello. Así es Sí, que sí. te doy las gracias. Nada, a ti, a ti por acordarte de mí. Muy bien, pues muchas gracias y Nada, enhorabuena por esta. nada, Charo, mejórate. Sí. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta y si no, creo que vamos a dar por finalizada la sesión de hoy. Y os emplazo la semana que viene, no va a ser lunes y jueves, sino martes y jueves, la continuación del curso. El martes tendremos aquí con nosotros al profesor Juan Antonio González Iglesias, que nos va a dar la ponencia sobre la poesía actual bajo el signo clásico. Así que a las 7 del martes que viene, 11 de marzo, os esperamos a todos de nuevo y muchas gracias por vuestra asistencia. Así que nos despedimos por hoy. Gracias. Gracias. Adiós. Hasta luego.